El divorcio de Ben Affleck y Jennifer Garner siempre pareció sencillo desde fuera. Él luchó contra la bebida, ella decidió dejarlo, y juntos se centraron en la crianza compartida de sus hijos. Una narración limpia, fácil de aceptar para Hollywood y aún más fácil de repetir. Pero 7 años después, esa historia se resquebrajó. En 2025, Affleck finalmente hizo una confesión que asombró a la industria. La verdadera razón por la que su matrimonio terminó no tenía nada que ver con el alcohol, la infidelidad o las versiones sensacionalistas a las que la gente se aferró durante años. Jennifer Garner había sabido la verdad todo el tiempo. Ella lo protegió permaneciendo en silencio, incluso cuando ese silencio le costó la simpatía del público. Lo que Ben finalmente reveló explicó no solo por qué ella realmente solicitó el divorcio, sino también por qué ella continúa apoyándolo hasta el día de hoy. Y la verdad, cuando salió a la superficie, sorprendió a casi todos los que pensaban que entendían su historia. Ben Affleck nació el 15 de agosto de 1972, en Berkeley, California, en el Alta Bates Summit Medical Center. Su nombre completo era Benjamin Geza Affleck Bolt, un apellido que ya conllevaba capas de historia familiar. Su madre, Chris Ann Bolt, era muy culta, ya que había estudiado en Harvard antes de convertirse en maestra de escuela. Su padre, Timothy Byers Affleck, era un hombre movido por la ambición artística que perseguía sin cesar carreras como escritor e intérprete. Pero la ambición no garantizaba la estabilidad y los sueños no pagaban el alquiler. Cuando Ben tenía solo 3 meses, la familia empaquetó todo lo que poseía y se trasladó al otro lado del país, a Falmouth, Massachusetts, con la esperanza de empezar de nuevo. Ese mismo pueblo se convertiría más tarde en el lugar de nacimiento del hermano pequeño de Ben Casey en 1975. El hogar de los Affleck se llenó de libros, conversaciones sobre ideas y el sonido de obras de teatro leídas en voz alta. Chris solía citar a Shakespeare por las noches, convirtiendo la hora de acostarse en tranquilas lecciones sobre el lenguaje y las emociones. Timothy traía a casa guiones de teatro, llenando el apartamento de historias inacabadas y potencial no realizado. Pero junto a la creatividad, había otra presencia que poco a poco se fue haciendo más pesada: el alcohol. Timothy luchaba por mantener un empleo estable a la deriva entre trabajos de carpintería y de conserje en Harvard. La familia se mudaba a menudo, rebotando entre ciudades y apartamentos, buscando algo sólido que nunca acababa de aparecer. A pesar de la inestabilidad, la curiosidad de Ben por contar historias nunca se desvaneció. De niño se sentaba en silencio entre bastidores, observando a los actores de Boston ensayar, absorbiendo cada movimiento y línea. Ese sentido de la observación se convirtió en parte de lo que él era. Cuando Ben cumplió 11 años, en 1983, el matrimonio de sus padres ya no podía mantenerse unido. La bebida, el estrés financiero y años de tensión emocional condujeron al divorcio. Chris trasladó a Ben y Casey a un pequeño apartamento en Cambridge, donde el dinero escaseaba y el espacio aún más. El sueldo de profesora de Chris apenas daba para más. Los cupones de comida ayudaban, la ropa era a menudo de segunda mano y las comodidades escaseaban. Pero ella nunca abandonó su creencia en las artes. Incluso cuando la vida se sentía frágil, empujaba a Ben a seguir actuando, convencida de que la expresión podía ser un salvavidas. La primera gran oportunidad de Ben le llegó muy pronto. Con solo 7 años le eligieron para participar en la serie educativa de la PBS The Voyage of the Mimi en 1984. No se trataba de un simple programa infantil. En él participaban científicos reales, expediciones reales y diálogos técnicos sobre ballenas sonares e investigación oceánica. Ben tuvo que aprender rápido y actuar de forma convincente. La serie se emitió a escala nacional y le dio a conocer al público de todo el país. Ese mismo año, mientras los espectadores le veían explorar los mares por televisión, el divorcio de sus padres reconfiguraba silenciosamente su vida privada.
Su infancia se dividió entre los fines de semana que pasaba en un apartamento desordenado, lleno de guiones de su padre sin vender, y los días laborables en una casa modesta, donde cada dólar se medía cuidadosamente. 2 años más tarde, a los 14, Ben protagonizó Wanted: The Perfect Guy, un especial extraescolar de la ABC que exploraba la presión de grupo y la identidad. Eran temas que Ben comprendía profundamente, aunque pocos adultos se dieran cuenta de hasta qué punto. Ya había aprendido a entrar en habitaciones desconocidas, a adaptar su comportamiento en función de quién le estuviera mirando. Actuar ya no consistía solo en memorizar líneas. Se convirtió en una cuestión de supervivencia, de entender a la gente y de controlar la percepción. Por aquel entonces la vida en casa se complicó. Timothy se trasladó a Los Ángeles persiguiendo aún un último sueño como guionista. Chris intentó educar a Ben en casa durante un tiempo con la esperanza de que le ayudara a gestionar la presión de los trabajos como actor junto a un sistema escolar implacable. La flexibilidad le ayudó profesionalmente, pero emocionalmente hizo que Ben se sintiera aislado y diferente. La actuación dejó de ser un interés secundario. Se convirtió en la única constante que tenía sentido. En 1989, Ben apareció en el plató de The Flash. No era una película importante, pero le introdujo en el mundo de las escenas de riesgo, la acción y los equipos profesionales. Con solo 17 años, ya se comportaba como alguien mayor moldeado por años de responsabilidad. Ese mismo año apareció en Campo de Sueños interpretando una versión más joven del personaje de Kevin Costner. Aunque el papel era breve, exigía precisión. Ben estudiaba obsesivamente los movimientos de Costner, aprendiendo cómo los detalles sutiles podían definir una actuación. Las largas jornadas en el plató le enseñaron pronto disciplina. Ben conoció a Matt Damon años antes, en 1984, en el Cambridge Rindge and Latin School. Los dos tenían 12 años, les atraía la clase de arte dramático, y ambos ansiaban algo más grande que lo que les rodeaba. Les unía la improvisación, la jerga local y la creencia compartida de que tal vez, solo tal vez, podrían escapar de sus circunstancias contando historias. Juntos escribieron sketches, estudiaron escenas y más tarde se mudaron a Los Ángeles casi sin dinero. Vivieron a base de fideos ramen, compartieron espacios reducidos y soportaron rechazo tras rechazo. Hicieron audiciones para más de 100 pequeños papeles. Algunos pagaron, la mayoría no. Pero cada fracaso les empujaba más cerca de escribir sus propias oportunidades. En 1991, Ben abandonó la Universidad de Vermont tras cursar un semestre. La actuación era el único camino que le parecía real. La lucha le endureció. En 1992, consiguió un papel en School Ties como el quarterback Chris Reese, un personaje definido por la crueldad y el privilegio. Ben tenía que gritar insultos, intimidar a un compañero judío y encarnar los lados más feos de la jerarquía social. No era una actuación abstracta. Se basaba en lo que había visto mientras crecía, las líneas invisibles entre barrios, la silenciosa arrogancia de la riqueza. Ese mismo año recibió otra dura lección. Durante El viaje de Mimi, un periódico sensacionalista publicó un falso rumor que afirmaba que Ben había mantenido una relación con una coprotagonista de 15 años. Él solo tenía 12 en ese momento. Lo negó, pero la historia se difundió de todos modos. Fue su primer contacto real con la forma en que la fama podía distorsionar la verdad, cómo se podían fabricar historias de la nada y cómo esas sombras podían perdurar mucho más que los hechos. En 1992, Ben Affleck y Matt Damon estaban arruinados y compartían un apartamento en un sótano de Los Ángeles, sobreviviendo a duras penas como actores en apuros. Sin dinero y sin respaldo, empezaron a escribir lo que se convertiría en El indomable Will Hunting. Las primeras 40 páginas fueron moldeadas por sus propias vidas, frustraciones y observaciones. Lo que empezó como una obra de un solo acto, evolucionó lentamente hasta convertirse en algo mucho más grande. Durante 3 largos años, reescribieron el guión en repetidas ocasiones, afinando el diálogo, profundizando en los personajes y descubriendo el núcleo emocional de la historia.
Terrence Malick sugirió que el final sería más impactante si Will no persiguiera a Skylar, un cambio que modificó por completo la dirección emocional de la película. Más tarde, William Goldman eliminó casi 60 páginas de acción innecesaria y subrayó que el verdadero núcleo de la historia era el vínculo entre Will y su terapeuta Sean Maguire. Rob Reiner insistió en la claridad de los arcos emocionales, ayudando a refinar momentos que de otro modo podrían haberse perdido. Estos mentores transformaron un guión crudo en algo honesto y resonante. Cuando llegó el momento de vender el guión en 1994, Castle Rock aceptó comprarlo, pero solo bajo estrictas condiciones. Ben y Matt tenían 6 meses para encontrar otro estudio si querían tener el control creativo. El acuerdo estuvo a punto de fracasar por completo. Todo pendía de un hilo, hasta que Kevin Smith pasó el guión a Miramax. Esa única decisión salvó la película y cambió la vida de Ben Affleck para siempre, preparando el terreno para la fama, la presión y las luchas personales que más tarde definirían no solo su carrera, sino también su matrimonio. En 1997, llegó Gus Van Sant como director y comenzó el proceso de casting. Affleck consiguió el papel de Chucky Sullivan, pero el papel no fue fácil. Pasó semanas entrenando su voz, escuchando a los habitantes del sur de Boston, trabajando para conseguir el dialecto adecuado. No quería sonar como un turista, sino como si hubiera vivido allí toda su vida. El estudio tenía dudas sobre el papel protagonista de dos desconocidos, pero la química entre Damon y Affleck se impuso. Robin Williams, Minnie Driver y Stellan Skarsgård se unieron al reparto, y la película empezó a tomar forma de verdad. La escena que más impactó llegó ya avanzada la producción. Chucky le dice a Will que la mejor parte de su día son los 10 segundos en los que se acerca a su puerta y espera que Will se haya ido. Esa escena no estaba guionizada palabra por palabra. La rodaron en una noche lluviosa. Hicieron 12 tomas. Affleck estaba improvisando, canalizando cada miedo que tenía de quedarse atrapado en un lugar sin poder salir nunca. Las palabras salían de él, no solo del guión. Damon lloró en el plató. Van Sant no lo detuvo. El equipo guardó silencio. Todos lo sintieron. Ese único monólogo captó todo el espíritu de la película y se quedó en ella. Luego llegaron en marzo 1998, los 70 y tantos premios de la Academia. Good Will Hunting ganó el premio al mejor guión original. Se acercaron Affleck y Damon, dos chavales que escribían en un sótano. Dieron las gracias a sus madres por creer en lo que ellos llamaban sus sueños delirantes. Ese discurso se les quedó grabado. No se trataba de presumir, se trataba del viaje, y toda la sala lo sintió. Pocos sabían que antes de todo esto habían rechazado un anticipo de $1 millón porque querían mantener el control creativo. Fue un movimiento audaz. El dinero podría haberles cambiado la vida, pero se aferraron al guión. Ya lo habían vendido por 600.000, pero después de impuestos y recortes de agentes, no les quedaba mucho. Lo arruinaron rápido. Un jeep, una casa de fiestas cerca del Hollywood Bowl. 6 meses después estaban arruinados de nuevo, pero cuando Good Will Hunting llegó por fin a los cines, recaudó $225 millones en todo el mundo. Ese único riesgo los convirtió en leyendas. Después de eso, la carrera de Affleck avanzó rápidamente. En Armageddon, más tarde, en 1998, interpretó a Cojoto, un matón enviado al espacio. El rodaje fue brutal. Jornadas de 16 horas en simuladores de gravedad cero. Durante un ensayo, el arnés falló, dejándole colgado durante 45 minutos, con el cuerpo dolorido, sudando a través de los cables. Ese tipo de estrés físico se convirtió en parte de su ritmo. Aguantó los golpes y siguió adelante. En 2000, estaba rodando Bounce con Gwyneth Paltrow. Interpretaron a amantes atormentados por la pérdida, pero la emoción también salía de la pantalla. Habían estado saliendo de forma intermitente, pero la fama empezó a separarlos. Cuando Paltrow ganó el Oscar por Shakespeare Enamorado, los focos mediáticos se volvieron cegadores. Sus amigos decían que Affleck parecía distante, que bebía más, que quería mantener las cosas en orden, pero que le estaba fallando. Su química real ayudó a la película, pero a puerta cerrada su vínculo se resquebrajó. Por 1999, se había terminado.
Luego vino Pearl Harbor en 2001, Affleck interpretó a Rafe McCauley, un piloto de juguete de Wapiti. La producción fue masiva. Más de 20 aviones de guerra restaurados volaron a baja altura sobre aguas hawaianas, pero durante una acrobacia uno de los aviones se estrelló. 3 miembros del equipo resultaron heridos y el rodaje se interrumpió durante 2 días. La seguridad se convirtió en una de las principales preocupaciones, pero el estudio siguió adelante. Los combates aéreos y el drama del triángulo amoroso se convirtieron en parte de una épica historia bélica, pero la presión detrás de las cámaras era real. En 2003, volvió a intentarlo con Paycheck, un thriller de ciencia ficción que fracasó. Rotten Tomatoes le otorgó solo un 27% de un 153 de críticas. La historia fue un fracaso. La crítica la criticó. Años antes había rechazado Matrix. No quería abusar de los papeles de ciencia ficción. En 2010, dijo que era lo que más lamentaba. Ver cómo Matrix se convertía en un éxito mundial le escoció, sobre todo después de que Paycheck se viniera abajo. En 1999, en el plató de Dogma, la bebida de Affleck ya había empezado a entrar en barrena. Interpretó a Bartleby, un ángel caído, pero detrás de la cámara se dedicaba a escamotear frascos. Los rodajes nocturnos en Pittsburgh eran fríos y largos. La fama crecía rápidamente y también la presión. Ingresó en rehabilitación en 2001, 30 días. Su familia tenía antecedentes con el alcohol. No lo ocultó. Esa temprana confesión de adicción formaría parte de su historia en los años venideros. Ben Affleck no empezó a dirigir con facilidad. Se lanzó a las calles de Boston en 2007 con Gone Baby Gone, su primer largometraje como director. No fue un cómodo montaje de estudio, sino que él y su equipo exploraron más de 85 localizaciones reales por toda la ciudad y lo hicieron en solo 10 días. No construyeron decorados, sino que rodaron donde vivía la historia, en el bar Murphy's Law de Summer Street, en una casa de Pond Street en Dorchester, e incluso en las canteras de Quincy. No se trataba del estilo por el estilo. El resultado fue una película que costó unos pocos millones de dólares, pero que recaudó 34,6 millones en todo el mundo. El final no ofreció consuelo. Dejó a la gente desgarrada discutiendo sobre el bien y el mal mucho después de los créditos. No fue solo un buen estreno, era un disparo de advertencia. Affleck hablaba en serio, esa seriedad se respiraba en cada fotograma. Affleck tampoco falsificó la versión policial de la historia. Trajo a verdaderos policías de Boston, sobre todo a los que conocían el dolor de los casos de secuestro de niños. Les interrogó sobre todo desde la disposición de las salas de interrogatorio hasta cómo desarticulaban a los sospechosos. Esa atención se notaba en cada escena. Cuando un niño desaparece en la película, lo sientes en los huesos. Pero nunca se presionó demasiado a los niños actores. Affleck contrató a entrenadores cualificados para guiarlos con seguridad. El realismo procedía del control, no del caos. Incluso los coches patrulla eran reales. El resultado no fue lustroso. Fue algo más, se sintió vivido, y le valió a la película una reputación de honestidad brutal por encima de una narración limpia. Por 2010, Affleck regresó con The Town, esta vez contando una historia de atracos envuelta en lealtad, desesperación e historia. Costó 37 millones de dólares hacerla y recaudó 154 millones de dólares en todo el mundo, lo que supuso un rendimiento del 125%, poco habitual para una película policíaca de acción lenta. Pero no fue suerte. El FBI denegó su petición de filmar en el interior de las bóvedas reales de Charlestown, por lo que el equipo las reconstruyó perno a perno en escenarios sonoros. Los actores tampoco adivinaban. Se sentaron con ladrones de bancos reales, aprendiendo cómo se movían, hablaban y planeaban. Una de las secuencias más importantes, ambientada en Fenway Park, tardó 10 días en rodarse. La tensión no procedía de los efectos. Todo estaba filmado en tiempo real, se notaba. Pero el rodaje de The Town estuvo a punto de fracasar cuando Affleck se enfrentó a su director de fotografía. No se ponían de acuerdo sobre el aspecto que debía tener la ciudad. Uno quería el brillo de Hollywood. Affleck quería que se vieran los moretones de Boston. Así que lo despidió, a mitad de producción.
En su lugar contrató a Robert Elswit, un viejo colaborador que se había labrado un nombre en el rodaje de There Will Be Blood. Elswit llenó la pantalla de neón y sombras, y ese impacto visual contribuyó a que la película obtuviera un 94% en Rotten Tomatoes. La gente se dio cuenta. Los críticos sabían que la historia era sólida, pero su aspecto la hizo inolvidable. Affleck no se limitó a la iluminación, sino que también tomó el control del sonido y destinó $2 millones de su propio dinero a la postproducción. Quería que los disparos resonaran como en los atracos reales de Boston. Así que fueron a campos de tiro locales, dispararon con munición real y crearon cada sonido desde cero. Dio resultado. La nominación al Oscar a la mejor edición de sonido no se la ha ganado la película a pulso, sino que cada detalle ha sido deliberado. Affleck no hacía películas de acción. Hacía recuerdos que te golpeaban en las tripas. Cuando se puso la capa en Batman vs. Superman en 2016, la transformación no fue solo emocional, fue física. Engordó hasta los 215 kilos, comiendo 3.000 calorías al día y levantando peso como una máquina. Su entrenador le sometió durante 5 meses a pesados ejercicios de peso muerto y cardio estricto. Parecía Batman. Pero por dentro Affleck estaba destrozado. Luchó duramente con el director Zack Snyder por el núcleo del personaje. Snyder quería un Batman más oscuro y letal. Affleck lo veía como un héroe de línea. Discutieron mucho. La lucha se filtró en la película. Algunos fans abrazaron el tono melancólico, otros la rechazaron. Affleck estaba atrapado entre la visión y la leyenda. Entonces llegó Liga de la Justicia. Lo que debería haber sido un triunfo se volvió insoportable. La hija de Snyder murió trágicamente y él renunció. Whedon entró. Affleck ya se estaba quebrando por la tensión de su divorcio de Jennifer Garner. Y ahora la película empezaba a desmoronarse también. Rodaba escenas durante 18 horas seguidas sin apenas dormir. Estaba emocionalmente vacío, físicamente quemado. Y el tono fue cambiando. Lo que empezó como la épica descarnada de Snyder se convirtió en algo torpe y desajustado. Lo dijo el propio Affleck. Fue uno de los capítulos más oscuros de su vida. Ese capítulo llegó a su punto álgido cuando se alejó de la dirección de The Batman en 2017, Públicamente dijo que era personal. En privado era supervivencia. La oscuridad del guión se alimentaba de la suya propia. Entró en rehabilitación luchando contra el alcoholismo y la depresión. El guión de Batman lo estaba empeorando. Ya no podía vivir en ese estado de ánimo. Así que lo dejó ir. Warner Brothers trajo a Matt Reeves. La dirección cambió. El tiempo de Affleck en la Batcueva había terminado, y admitió que alejarse probablemente le salvó la vida. Pero incluso después de alejarse el ruido le siguió. En 2021, se filtró de repente una grabación de audio olvidada de una entrevista de 2010 GMA. En él Affleck le gritaba a un productor por la mala calidad del sonido. Era crudo, estaba enfadado. Los medios de comunicación lo convirtieron en otra crisis de Affleck, pero para algunos fue una rara muestra de la presión que soporta a diario. Las expectativas, las etiquetas, las narrativas. Ninguna de ellas procedía de él, sino de personas que querían una versión de él que nunca existió realmente. Esa filtración no lo destruyó. Mostró que era humano imperfecto, cansado, acorralado. Por 2023, llegó el telón final de Affleck como Batman el Relámpago. Su papel duró solo 10 días en el plató, pero el sueldo no reflejaba eso. Ganó $5 millones por esos 10 días. Esa cifra lo decía todo. El mundo de los superhéroes es rentable, pero rara vez es pacífico. Affleck estaba acabado, se quitó el traje. Y con él un capítulo que puso a prueba cada parte de él. Mente, cuerpo, alma. Los fans vieron un cameo multiversal. Affleck vio una puerta cerrarse. No se fue enfadado. Se marchó sabiendo que lo había dado todo y que se había perdido en el proceso. Ben Affleck conoció a Jennifer Garner en 2000 en el rodaje de Pearl Harbor. Él interpretaba a un piloto de la Segunda Guerra Mundial y ella tenía un pequeño papel como enfermera. No se enamoraron enseguida. Ambos salían con otras personas. Pero 3 años después, en el plató de Daredevil, las cosas cambiaron. Garner dijo más tarde que era alto, moreno y guapo. Su primera cita real
Fue en un partido de los Boston Celtics en 2003, No era glamuroso, pero eran ellos. Ambos procedían de pueblos de clase trabajadora. Affleck de Cambridge y Garner de Charleston, Virginia Occidental. No les importaba mucho el brillo de Hollywood, solo querían algo real. El 29 de junio, 2005, se escaparon a Turcas y Caicos, y la boda fue secreta, pequeña, con solo 30 personas alrededor. Pero Affleck olvidó las prohibiciones de la boda, así que en su lugar usaron tarjetas llave del hotel. No importó. Fue algo personal y tranquilo, como a ellos les gustaba. 6 meses después, el 2005 de diciembre, nació su hija Violet. Affleck decidió tomarse la baja por paternidad. Él se quedaba en casa, veía tutoriales sobre pañales en YouTube e intentaba ser un padre práctico. Garner estaba rodando Alias y haciendo malabarismos con la vida de un recién nacido. Se turnaban, se ayudaban mutuamente e intentaban mantenerse alejados de los focos. Pero en 2007, todo empezó a tambalearse. Un tabloide publicó una historia sobre la niñera Christine Usunian. Afirmaba que había mantenido una relación secreta con Affleck. Dijo que hubo visitas al hotel, mensajes de texto e incluso momentos privados en el Hotel Bel Air. Al parecer, Garner se enteró durante un viaje a las Bahamas y la historia explotó. El equipo de Affleck lo negó todo y más tarde pagó $500,000 en un acuerdo privado. Después de eso, reforzaron la seguridad, cerraron la intimidad e intentaron proteger a los niños del ruido. Por 2009, Affleck estaba dirigiendo The Town. Trabajaba en Los Ángeles, pero hacía que el plató se sintiera como en casa. Traía extras que le recordaban a su antiguo barrio de Boston. Traía a los niños al plató y lo convertía en un patio de recreo. Investigaba para el FBI, hablaba con ladrones de bancos reales y aún así sacaba tiempo para la familia. Garner estaba embarazada de nuevo y se esforzaban porque todo funcionara. Pero en 2015, las grietas eran demasiado profundas para ocultarlas. Durante el rodaje de Batman vs Superman, Affleck bebía en exceso. En una entrevista de 2018, admitió que bebía una botella de whisky cada noche. Se sentaba solo e intentaba alejar el dolor. Su relación ya había empezado a romperse en 2013, pero no fue hasta junio de 2015, cuando se lo contaron al mundo. Garner empezó a asistir a las reuniones de Al-Anon. Quería entender por lo que él estaba pasando. Estaba cansada y dolida, pero no se dio por vencida. Ese mismo año dijeron a la revista People que se había acabado. Habían intentado terapia, intentaron mantenerse juntos por los niños, pero no funcionó. En 2021, Affleck dijo que su adicción había enterrado cualquier posibilidad que tuvieran de volver a conectar. Se sentía avergonzado. Los dos lo estaban, pero no querían que los niños vivieran en una casa llena de tensiones. En 2016, Affleck se sinceró aún más durante una entrevista con Howard Stern. Dijo que se sentía atrapado por las presiones de ser padre y que consumía alcohol para evitar los cuentos antes de dormir y el caos de la vida doméstica. Era duro oírlo, pero era sincero. Garner le había llevado a rehabilitación más de una vez. Incluso cuando estaba agotada se mantuvo a su lado. Su familia hizo intervenciones. Seguían creyendo que podría salir adelante. El 28 de octubre de 2018, finalizó el divorcio. Habían pasado 2 años. Affleck aceptó pagar $10 millones al mes en concepto de manutención de sus hijos. Consiguieron la custodia compartida de Violet, Serafina y Samuel. No querían que sus hijos crecieran en un hogar donde el amor se había convertido en un frío silencio. En su lugar, eligieron la paz. Los medios de comunicación estaban por todas partes, pero ellos se quedaron callados. En 2019, Affleck recayó mientras rodaba El camino de vuelta. Se desmayó en el plató. Garner volvió a intervenir. Le ayudó a superar otra estancia en rehabilitación. Nunca dejaron de trabajar en equipo cuando se trataba de los niños. Incluso cuando las cámaras les seguían a las salidas del colegio o a los centros de rehabilitación, no dejaban que eso se interpusiera en su paternidad compartida. En marzo de 2025, Affleck declaró a GQ que su ruptura con Jennifer López no se debió a un escándalo. Ella había solicitado el divorcio. El 20 de agosto, 2024, se habían separado meses antes. El 26 de abril, y lo ultimaron en enero,
2025, Él dijo que simplemente se habían distanciado. La presión de los medios de comunicación no ayudó. Intentó proteger su historia, pero eso solo dificultó las cosas. Ese mismo año, dijo que el documental de la HBO no revelaba ningún secreto profundo, solo mostró por lo que pasan las parejas reales. Más tarde, en 2025, apareció en Jimmy Kimmel Live y volvió a hablar de Garner. La llamó maravillosa. Violeta tenía ahora 19 años, Serafina 16, y Samuel 13, Desde los 2020, se llevaban tan bien que incluso pasaban juntos Acción de Gracias. En octubre fueron vistos en un partido de los Red Sox y luego de nuevo en un refugio para personas sin hogar trabajando codo con codo. Affleck dijo que la copaternidad con ella era la alegría de su vida. En octubre 2025, Affleck y López aparecieron juntos en el estreno en Nueva York de El beso de la mujer araña, un remake musical que López había protagonizado y que la compañía de Affleck había producido. Fue su primera aparición pública tras el divorcio. Caminaron juntos por la alfombra. Fue incómodo pero real. Elogió su positividad y dijo que siempre había sido una luz en su vida. Luego dijo algo más. Llamó a Garner su verdadera ancla no porque estuvieran juntos, sino porque tenían algo que perduraba más allá del romance. La carrera de Affleck ya había ido remontando. En 2022, él y Matt Damon lanzaron Artist Equity. Su primera película Air se estrenó en 2023 y recaudó $90.606 con un presupuesto de 90 millones. Affleck la dirigió. Dijo que su sobriedad, desde 2018, le ayudó a mantenerse centrado. Quería volver a contar historias reales con un control real. En 2025, dijo a él que ser honesto consigo mismo y con Garner le había abierto puertas que nunca creyó posibles. En un perfil de Vanity Fair ese mismo año, Affleck echó la vista atrás. Dijo que la mayor parte de lo que la gente creía sobre su separación era puro ruido. Garner y él se habían tomado su tiempo. Cambiaron. Crecieron en direcciones distintas, pero ella le ayudó a convertirse en el padre que siempre quiso ser. Lamentó que el mundo viera su final, pero no la vida que habían construido, ni los hijos que criaron, ni las lecciones que aprendieron juntos.